Estuve compartiendo una porción de la palabra en la mañana de hoy, en la cual estuve trayendo algunos detalles, los cuales nos traen Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. La palabra del Señor explicado en otras ocasiones según ella. Ella es espíritu. La palabra de Dios está capacitada para alimentar el espíritu del hombre. La palabra del Señor es la única que puede sostener el espíritu del hombre de aquella manera que Dios quiere que se sostenga. La palabra del Señor es la única que puede sostener el espíritu del hombre de la manera que Dios quiere que el espíritu del hombre se sostenga, se alimente, se llene, se nutra. Dios es espíritu. Y siendo la palabra de Dios espíritu, ella misma alimenta el espíritu del hombre. No hay nada, lo voy a volver a repetir, que pueda alimentar y sostener el espíritu del hombre fuera de la palabra del Señor. Todo lo que viene del mundo o todo lo que no está escrito en el libro de la vida, por lo cual el hombre alimenta su espíritu, esto contamina el espíritu del hombre. Todo lo que el hombre toma para alimentar su espíritu que viene del mundo, que no está escrito en el libro de la ley, todo lo que incluso Dios le dice al hombre que no haga, que no mire, que no toque. Todo lo que Dios le dice al hombre que no practique, que viene del mundo, esto viene a intoxicar el espíritu del hombre. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 18, verso 10 al 12, voy a estar compartiendo la revelación de esta porción de la palabra que nos trae Deuteronomio 18, verso 10, 11 y 12. Dios nos dice: jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique adivinación, ni la hechicería, ni haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se presente a actuar como medium o vidente, ni que invoque al espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de esta porción de la palabra? Recordemos una vez más, lo voy a volver a repetir, que Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es puro y Dios es limpio. Cuando algún ser humano, cuando algún sacerdote, cuando algún ser humano aún del mundo, la palabra que estoy trayendo es para la iglesia, pero también es para el mundo. Cuando algún ser humano practica en la casa del Señor estas abominaciones que Dios nos muestra a través de Deuteronomio 18, verso 10 al 12, este ser humano está intoxicando su cuerpo, su espíritu. Cuando el sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra practica adivinaciones en la casa del Señor, está inclinando su corazón
a Satanás. Ahora, ¿qué sucede? ¿O cómo el ser humano practica adivinación? Hay varias maneras que el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra puede practicar adivinación. Dios es santo, es puro y es limpio. Dios llama al sacerdote, al levita, Dios llama a sus ministerios y luego de que los llama, los limpia, los purifica y los deposita en una casa pura, santa y espiritual, en un altar puro, santo y espiritual. Así se supone que esté todo lo que le pertenece a Dios. Cuando el ser humano hace o practica en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, cualquier cosa de las que le ofrece el mundo, viene maldición a su vida. Puede que el ser humano practique o introduzca cosas en la casa del Señor que no le pertenecen a Dios. De igual manera, está pecando delante de los ojos del Señor. Está preparándole un altar a Satanás. Ahora, ¿de qué manera el hombre que Dios llama a trabajar en su obra inclina su corazón a estas abominaciones terribles que Dios nos menciona? Que Dios nos dice que está prohibido que el hombre lo practique en su casa, en su altar y en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cómo el hombre inclina su corazón a estas abominaciones terribles. Voy a comenzar con el verso 10. Jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Lo que se afecta cuando el ser humano practica cosas que le ofrece el mundo es el espíritu del hombre. Cuando aquel sacerdote o aquel levita o aquel ministerio que Dios le permite trabajar en su casa, le presenta al pueblo, le presenta a la niñez. El verso 10 nos está hablando de la niñez. Cómo la niñez es sacrificada. En este caso, Dios nos dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija con ofrenda quemada. Cuando el ser humano que Dios separa para trabajar en su obra, le comienza a comprar cosas que vienen del mundo a sus hijos que tienen caricatura, cuando le enseñan muñequitos, cuando le presentan la televisión a los niños, esto contamina el cuerpo de la niñez, de la juventud. Cuando Dios separa al hombre, Dios lo purifica y lo santifica para él. Cuando Dios llama a un ministerio, Dios lo llama con su familia, con sus hijos. Por tanto, cuando un ministerio es llamado por Dios, es santificado y es purificado, cuando un ministerio se les ha entregado un altar para que éste trabaje, un 100% este ministerio está llamado a caminar bajo la ordenanza de Dios. Inmediatamente aquel sacerdote que Dios ha puesto como cabeza en su casa y en su altar le presenta a su familia cosas que vienen del mundo. Cuando este sacerdote le presenta a sus hijos cosas que vienen del mundo, cosas que ya Dios nos dice en Deuteronomio 4, Dios ya nos dice
que no se acerquen a nada de lo que el mundo le ofrece. Dios le dice, guarda bien tu alma, porque nada viste, nada que tenga que ver con animales, nada que tenga que ver con el sol, con la luna, con las estrellas. Cuando el ser humano que trabaja para Dios practica esto, aún el mundo, el mensaje es para la iglesia, pero el mundo está involucrado. ¿Por qué? Porque el mundo fue creado por Dios. Aquel que hoy conoce a Dios, aquel ser humano que hoy escucha la palabra del Señor, aquel ser humano que no sabía, que no entendía que había un Dios tan grande y poderoso, que le había formado del polvo de la tierra, hoy sabe que fue creado por un Dios, por el único Dios que no tiene rostro, por el único Dios que es poderoso, que es santo. Por tanto, esta palabra, donde quiera que llegue a nivel mundial, ya sea que llegue a algún ministerio o a algún ser humano que no conozca al Señor, que no conozca a Dios, esta palabra es para él. Nadie que practique estas cosas abominables que nos dice la palabra del Señor, nadie que lo haga tiene entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sigo con la iglesia. ¿A qué se refiere el Señor? Una vez más lo voy a repetir. Cuando nos dice jamás santifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada a los dioses. Dios nos está hablando del mundo espiritual. Cuando aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra no se cuida, no cuida sus hijos, su familia que Dios le ha dado y se los entrega al mundo, los está ofreciendo a estos seres, se los está entregando, los está sacrificando. Lo que se afecta es el espíritu del niño, del joven. Lo que se afecta es el espíritu. Jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada. Todo lo que le ofrece el mundo a el hombre, todo lo que le ofrece el mundo a aquel ser humano que Dios le entrega a un ministerio, todo esto viene del enemigo de las almas. El mundo nada tiene que ver con Dios. El mundo nada tiene que ver con Dios. Cuando se le presentan caricaturas a los niños, cuando se le pone frente a una televisión a ver supuestas películas cristianas, Dios nos dice a través de su palabra que esto no le pertenece a él. Deuteronomio 4, verso 15 en adelante, Dios nos explica y nos dice que todo esto le pertenece al mundo. Dios nos dice que él no tiene rostro. Dios nos dice, ninguna voz escuchaste, nada viste. Quise decir, Dios le dice al pueblo, nada viste en el desierto cuando te hablé de medio del fuego.